¿Cómo están ustedes? Ustedes lo pidieron, aquí los tienen. Una de las lenguas más peligrosas del país, pero de mayor conocimiento sobre lo que está pasando, Alberto Franceschi y Daniel Lara Farías. La primera pregunta que les hago es, ¿a qué hora piensan ir a votar con el nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Te das cuenta que esto me pasa a mí por andar con gente tan mayor, que se ponen a faltarse el respeto entre ellos y queda uno en el medio? Mira, yo pensaba que me iban a preguntar por las elecciones de España, que son las próximas que vienen, y esa la dejamos para el domingo. Franceschi, ¿tú vas a votar? ¿Desde cuándo no votas tú, Franceschi? Y la verdad que es el 98. No, ¿y tú no votaste por ti en la constituyente? Sí, por la constituyente. Okay. No, y ahora recuerdo, ya va, yo soy chico, un imbécil que ha votado por Capriles y un redomado idiota que votó por el filósofo del Zulia, ahora que recuerdo. Yo no voy a negar esos pasivos, mi amigo. No lo hagas porque la gente te lo va a recordar en los comentarios. Bueno, pero aquí ya va. Nosotros no votamos por el que tú llamas filósofo del Zulia. Nosotros votamos contra, ¿no?, el dictador que estaba en Miraflores, quien fuera. Qué sabia su acotación. ¿Qué es lo que tiene que entender Juan Guaidó? Que él tiene la popularidad que tiene porque representa la contra al dictador de Miraflores. Pero cierto, ¿cuánto le tiene que ganarse ahora con su trabajo? No, ya lo perdió. Bueno, no lo sé, pero vamos a hacer lo siguiente. Esta mañana yo estaba hablando con Ezequiel Zamora y él me decía... ¿Por la Ouija? ¿Cómo? ¿Por la Ouija? No. Ezequiel Zamora, el que fue alto empleado del Consejo Nacional Electoral. No, el rector. Gran cuando amigo. Introdujeron las máquinas de Marmat, yo recuerdo. Ok, entonces él me decía que claro que todo esto es un absurdo del cambio de la gente del Consejo Nacional Electoral, que a menos que se reforme absolutamente todo con una, con una presencia internacional, que se vote además sin máquinas electrónicas y demás, que todo eso es un cuento. ¿Qué piensan ustedes de eso? Vamos a darle la palabra al más joven después de mí, Daniel Lara Farías. Bueno, fíjate, yo lo que creo es que, sinceramente, que yo también cometí todo, yo fui un pecador mayor, porque yo no solamente voté por todos esos batracios, sino que fui capaz de cometer el inmenso pecado de hacer campaña por ellos. Y de los tres que estamos en esta conversación, debo decir que soy el único que puede ser juzgado por haber, además de todos los anteriores, de los tres que estamos aquí, yo soy el único que votó por Guaidó, porque Guaidó es diputado por el estado Vargas y yo voté por él. Quiere decir que yo de alguna manera merezco las cosas que me pasan. Pero, pues deja de hablar mal de Guaidó, porque tú mismo me dijiste que lo hizo muy bien en Vargas. Si ahora no estás contento con lo que... ¿Cuándo te dije yo eso? Búscame el video. Búscame el video donde yo dije eso, por favor. Porque ¿qué fue lo que hizo Guaidó en Vargas? ¿Qué fue lo que hizo en Vargas? Hizo activismo político como otros muchos más. Y que lo hacía muy bien y que era honesto. Bueno, era eficiente dentro de... lo que pasa es que ahí donde está el famoso principio aquel de que el hecho de que tú seas bueno en una posición inferior no te va a hacer bueno per se en una posición superior. Pero se dan cuenta cómo son ustedes dos. Yo les hice una pregunta. Y ustedes se fueron para hablar no de Maduro, sino de Guaidó. Pero bueno, pero es que la provocación estaba servida. Mira, yo creo que el gran planteamiento, para darle la palabra a Alberto, que creo que lo puede desarrollar mejor que yo, el gran planteamiento es de partida, que a mí no me interesa el tema electoral mientras haya una dictadura en el poder. Cuando esa dictadura sea derrocada por la fuerza, como deben ser derrocadas las dictaduras, en ese momento que me vengan y me hablen de elecciones. Mientras tanto, que no me atormente mi vida. De acuerdo contigo. ¿Qué dice Franceschi? Bueno, que por una rarísima casualidad un gran amigo me dice, chico, no estás viendo el debate, pon DPI. Tenteando casi para complacerlo, pongo el famoso debate. Y está la rebuznadera tradicional, todos entrampados en la tesis de que habría, según Stalin,
una comisión preliminar que estudiaría la antecedente para constituir una regorgalla introductoria, una vaina ciera. Y entonces, ¿qué tenemos? ¿Un CNE? No, chico. Están ganando tiempo para ver cómo negocian, porque el chavismo tiene la absoluta convicción, según le entendí al señor Henry Ramos, que cerró con broche de oro aquella pantomima de debate, era que el gobierno ya tiene esa vaina resuelta por la vía del Tribunal Supremo de allí, de Gorrín, de ¿cómo se llama? Del gobierno, pues. Entonces, porque es que hay ilusos que creen que el Tribunal Supremo del Exilio va a tener que ver con el TCJ que nombren. No, eso es la marramucia última que harán este año, es que le impondrán a la oposición un CNE como a su leal saber y entender decida Maduro, los Rodríguez y Diosdado. Y entonces estamos ante, y eso lo dijo Henry Ramos, después nos van a tirar allí el toma o deja. ¿Y qué va a hacer la oposición? Va a agarrar. Va a agarrar. Claro. ¿Qué salida le sale, tiene la oposición según esto? Porque la oposición tiene mayoría en la Asamblea Nacional y esto se han dado cuenta que fue una metedura de pata dejarle a la oposición la mayoría. Y han vuelto, porque esta gente le dejó la oposición a la oposición. Creían que con una Asamblea Nacional Constituyente podían eliminar a la Asamblea Nacional tradicional. Entonces, pero ¿qué otra salida le queda así desde el punto de vista constitucional? Aunque aquí se viola por ambas partes la Constitución. Como tienen 20 años pactando la salida hacia el régimen y favorable al régimen. La dirigencia política tiene más de 20 años violando la Constitución. ¿Ok? Pero, entonces, y como ustedes lo saben mejor que yo, porque a ustedes les interesa más la política que a mí, y las han estudiado mucho más que yo. Pero, ¿qué otra salida le queda para que no le quiten la asamblea? Pero que la asamblea nunca ha sido opositora. La asamblea, yo estoy en desacuerdo cuando tú dices que le dejaron la asamblea. Lo mejor, lo más, digamos, maquiavélico y macabro que ha hecho el chavismo en estos años es dejar sola a la oposición en esa asamblea, porque les empezamos a ver las caras reales. Fíjate tú lo que estamos viendo ahorita. La última votación donde se contaron los votos de verdad de cada parlamentario dio 81 votos. 81 diputados nada más, opositores ahí en esa asamblea. Después de todos los 113 diputados que se ganaron en el 2015. En tal sentido, eso de que lo dejaron solo y empezaron a matarse. El primer gran error, la primera gran traición, la primera gran patada que le dieron a los electores que salimos en el 2015 a votar por esta gente, basados en el principio que tú comentabas, Napoleón, de que salíamos a votar no por la ingrata y desgraciada presencia de tipos como Ramos Alú, como Timoteo Zambrano et al., sino que salíamos a votar en contra del régimen. Y lo primero que hicieron los tipos cuando salen electos no es salir a defender a los 3 diputados que ya les estaban birlando en el estado de Amazonas, sino que salieron a caerse a dentelladas para ver quién presidía la Asamblea Nacional, rompiendo unos acuerdos tácitos que estaban establecidos. Y no solamente eso, que después que nombraron un presidente de la Asamblea Nacional, lo que hicieron fue, dentro del Parlamento, constituirse en fracciones separadas. La gente no votó por eso. La gente votó por una oposición que nos vendieron, que era una cosa unida, que ahora sí que vamos a arrasar y que vamos a ir todos tomados de la mano como los ositos cariñosos hasta Miraflores, lanzando arcoíris y tal. Y los tipos en los que llegaron a la Asamblea Nacional sacaron los retratos. Lo primero que hacen es matarse entre Julio Borges y Ramos Alú, y yo deseando que se mataran entre los dos para ver si salía uno bueno, porque entre los dos yo no sé cuál es peor. Después ponen a Ramos Alú de presidente de la Asamblea Nacional para que ponga a su esposa a pasear carajitos por la Asamblea, por el Palacio Federal Legislativo y para sacar unos cuadros. Y en tercer lugar, cuando vinimos a ver, ya Ramos Alú había terminado y había pasado un año y nada pasó. Entonces, la jugada maestra del chavismo fue dejar sola a la Asamblea Nacional con la oposición, porque mira lo que hicieron. Dios mío, qué detalles recordáis. Esto es el entretenimiento de 5 años, largos 5 años, inútiles para Venezuela. Y por supuesto, de una iniquidad total contra el pueblo venezolano. ¿Qué es lo que han hecho esa puño a Galfaro allí en esa Asamblea Nacional? Nada de nada. Nada de nada.
Y no sé por qué Napoleón es doliente de esa cosa que llaman la Asamblea Nacional. Ese es un puño de vagos, chicos, de vagos de la política. Viven para... esta vez ni siquiera pagar un sueldo, Napoleón. ¿Tú estás ahí, Napoleón? Sí, los estoy escuchando, pero yo no soy doliente de la Asamblea Nacional, pero bueno, no, sigue. No, es que tienes como expectativas sobre ese debate. ¿Qué van a hacer en ese debate? ¿Qué otra cosa harán que no sea lo inútil habitual de todos estos años? ¿Qué puede esperarse de Guaidó, de Henry Ramos, además de la diplomacia de exilio de Guaidó? ¿Qué otra cosa puede esperarse que no sea la estafa política a la que nos han acostumbrado 5 años ya? Y 20 de ñapa, para si vamos a sacarle la cuenta desde que se iniciaron por allá el año 1990. No, pelearon 2 años. Porque yo voy a reivindicar que aquella oposición peleó tanto que echó a, ¿cómo se llama? Echó a Chávez del poder, ¿no? Parece que se asustaron de haberlo echado, carajo, y se devolvieron entonces a tratar de enmendar el error de haber echado a Chávez. Pero hay culpas ahí que hay que repartir con con una variopinta composición de la élite política que incluye, por supuesto, la élite mediática y los antecesores de los bolichicos y boliburgueses que echaron un pulso a favor del retorno de Chávez aquel 13 fatídico, aquel 14 de abril del año 2002. Pero del 2002 para acá, yo solo he visto 6 u 8 rondas de negociaciones y la más difícil, pues, por supuesto, es cada vez más precaria. En condiciones de ruina el país y en condiciones de desmantelamiento jurídico el Estado, cada vez es peor la imagen que dan de esas tendencias a la negociación. Lo de hoy que yo presencié en mala hora de esa bendita Asamblea Nacional ya es el degredo completo y total de lo que queda allí, de esa cosa que llaman esa Asamblea Nacional, que ahora vino a ser embochinchada por los fallidos constituyentistas que vienen entonces a ver que repelan. Pero de este lado, ¿qué es lo que hay? Buscan real, no, ni siquiera es real del Estado. Es que alguien los mantiene allí. Yo quisiera saber quién es el que paga los sueldos de esta gente, Napoleón. ¿Quién es el que paga los sueldos? ¿Tú sabes algo, Daniel, de eso? Bueno, me han dicho, pero como no tengo pruebas, yo no repito porque no vaya a ser que entonces se moleste Gorrín, porque uno es que anda diciendo que él anda manteniendo gente, y mucho menos quisiera yo hacer molestar al señor Tobías Carrero ni al señor Víctor Vargas Irauquín. Yo eso jamás, yo soy incapaz de molestar a esos honorables señores. Pero ¿por qué me suena tanto esos nombres? ¿Será que ¿verdad, chico? Varias veces. No sé, pero creo, para no atormentar más a Napoleón, que hizo una pregunta sobre el CNE. Lo que hay es que revisar la historia, Napoleón. Aquí, en el año 2002, cuando ocurren los hechos por los cuales Hugo Chávez sale del poder, pasaron 2 cosas. Número 1, lo sacan. Bueno, pasaron 3. 1, lo sacan, 2, lo devuelven, y 3, el Parlamento en aquel momento quedó irremediablemente partido en 2. Partido en 2 de la mejor manera que le puede pasar a los traficantes de la política. Porque los traficantes de la política, cuando ven que la cosa está dividida y que ellos son el voto que pueden decidir, es ahí donde sacan rédito. Y en aquel momento vimos a varios traficantes de la política sacando réditos de la división que había. Y uno de los grandes problemas que hubo, precisamente posterior a esa división, fue cuando en el 2003 la oposición empezó a exigir que se hiciera un referéndum revocatorio. Y empezó a salir a recoger firmas, etcétera, etcétera. Y estaba el CNE vencido. Y esa Asamblea Nacional, que estaba dividida y donde ninguna de las 2 partes tenía las 2/3 partes para nombrar a los rectores, con la venia de la oposición, y esto hay que decirlo y repetirlo, le pasó por encima al poder parlamentario el Tribunal Supremo presidido por el señor Iván Urdaneta, era que era él, el señor Rincón Urdaneta, Iván Rincón Urdaneta. Ese Tribunal Supremo fue el primero que nombró un CNE, y allí fue donde nombraron en la famosa solución 3 y 2. 2 y un independiente, porque según ellos, en Venezuela había gente independiente. El independiente, y esto es una cosa que vale la pena repetir, el independiente que los tipos nombraron, lo postuló la sociedad civil. ¿Cómo se llamaba ese independiente? Jorge Rodríguez. Jorge Rodríguez.
¿Y quiénes eran los otros? Uno que lo postuló, las universidades. ¿Y a qué postularon? A un señor llamado Francisco Carrasquero, que cada vez que hablaba lo que daban ganas era de hacer pupú, literalmente. Y de tercero, nombraron a un personaje tan anodino que hasta el nombre se me olvidó. Y a los dos opositores que nombraron fueron a uno, a Sobella Mejía, que es la mujer de Edgar Zambrano, y al otro fue al que tú entrevistaste, que es una persona que goza de mi consideración porque es un experto. Ese sí es un experto en el tema electoral, que es Ezequiel Zamora. Pero ¿para qué sirvió eso? Sirvió para dos cosas. Número uno, para regalarle a Chávez la oportunidad de burlarse de la gente con un sistema electoral hecho a su medida. Y las máquinas Smartmatic. Entre otras cosas, a través de las máquinas Smartmatic. Y la segunda es la soga con la cual los van a ahorcar ahorita otra vez. ¿Cómo es eso que ustedes se dejaron meter un Consejo Nacional Electoral electo por el TSJ en el 2004 y ahorita van a decir que es ilegal? Si en aquel momento lo permitieron y hasta nombraron. O sea, ¿qué va a decir Edgar Zambrano? Que eso es ilegal. No sé, lo que quiere es que le nombren a su mujer otra vez. ¿Será pendejo? O sea, no lo conoceré yo. Entonces, mira, y después es que lo han hecho. Luego no lo ha nombrado el TSJ. No ha vuelto a nombrar a los miembros del Consejo Nacional Electoral porque el chavismo tenía la mayoría en la Asamblea Nacional. Entonces, mira, aquí ahora, las cosas como son. Franceschi, vamos. Deja hablar a Franceschi porque voy a caer yo en la lengua de Franceschi. No, si yo acepté mi papel de relleno de tu programa. No, tú no eres ningún relleno, Franceschi. No eres ningún relleno. Ninguno de los dos es relleno. El relleno soy yo que estoy escuchándolo. Yo relleno más por razones obvias. Franceschi, yo lo que no estoy de acuerdo con ustedes, me niego a estar de acuerdo con ustedes y no tengo ninguna base para una cosa u otra, para creerles o no creerles. Es que ustedes meten a todos los dirigentes políticos de oposición en el mismo saco. Sálvame uno. Ya va un momento. Yo, que conociendo a los seres humanos y la historia de la humanidad, entiendo que haya gente cobarde, que haya dirigentes en el mundo entero cobardes, que haya dirigentes en el mundo entero que se dejan comprar y que lo tienen como negocio, que haya dirigentes en el mundo entero que estén metidos en el narcotráfico, que haya dirigentes en el mundo entero que estén en contra de la dictadura donde viven, pero se quedan callados o de alguna forma lo apoyan. Pero yo no creo que todos. No la Asamblea todos. Nacional. Pero esa fracción que tiene María Corina, tiene varias personas decentes allí. Esa fracción de María Corina, por ejemplo. Yo quería escuchar. Ajá. Bueno, escúchame. En la élite venezolana, en el empresariado, hay banqueros honorables. Y lo peor del país está en la banca boliburguesa también. En los bolichicos a lo mejor hay alguno que su estirpe no le permite, caramba, ser explícitamente de lo peor de los hijos vástagos de esa burguesía del country. Pero la inmensa mayoría de esos bolichicos te los regalo. Porque la élite venezolana ha dado lo mejor y lo peor de Venezuela. El perraje anida en el Country Club y en la Lagunita Country Club. Esa parece ser una frase adeca allí de ¿cómo se llama? ¿Se te salió? Pero es que es de verdad. El deterioro de Venezuela es de tal nivel que ya tú no sabes qué es lo que queda sano. Y entonces hay que empezar a pensar seriamente qué es lo que vamos a salvar y a partir de qué. Tú tienes razón cuando dices, salven a alguien, Dios mío, porque ¿qué es lo que vamos a hacer? Entre los tres, nosotros tres vamos a reconstruir el Estado. Reconstruir el Estado necesita fácilmente de una primera línea de 1000 personas, por lo menos 1000. ¿Dónde están? Yo diría que el grueso está en el exilio y hay algunos centenares en Venezuela también. En la clase política queda gente de verdad honorable. Pero caramba, chicos, ¿cómo se han ensañado contra esa pobre gente que todavía cree en eso? Ok, pero ¿cuánto hay de verdad en las informaciones que se riegan y se dan como una verdad absoluta? Por ejemplo, se regó que Guaidó se fue a Cuba y la gente lo creyó. Y eso es total. Incierto, me lo confirmó que era incierto el amigo Daniel. Donoso. ¿Sí? Daniel es garante de que no fue para Cuba. No, pero okay. Es que yo lo hago por dos razones básicas. Número uno, por una investigación seria que hizo el experto en fake news, David Donoso, que se presentó aquí en este programa, por cierto. Debutó, por cierto, una vez que lo entrevistan aquí en este programa.
Pero es que además de eso, yo me voy a la cosa más básica. Si Juan Guaidó va a Cuba a negociar o a discutir el futuro de Venezuela, yo tendría que felicitarlo porque sería un gesto de inteligencia mayúscula, porque es lo único con lo que tú puedes negociar. ¿Con qué vas a negociar? Con los tarúpidos, con el tarupio de Miraflores que si se cae para el piso se come la grama, o con Diosdado Cabello. O sea, tú tienes que hablar es con los dueños del circo, y Juan Guaidó lamentablemente no tiene esa audacia, ni representa una clase política que tenga esa audacia. Y en tercer lugar, si hubiese, en caso de que hubiese ido a Cuba, no hubiese ido con los petimetres con lo que dicen que fue. O sea, hubiese ido de otra manera, pero más allá de eso yo creo que lo importante aquí, Napoleón, cuando tú dices que no es que te nombre, que lo generalizamos. Yo considero que la clase política venezolana opositora se puede dividir en varios toletes. Uno, los cómplices. Eso no tienen, esos son candidatos a ser encontrados alguna vez por Natalio Vega. Son irrecuperables y hay que poner una etiqueta blanca en el dedo gordo. Luego están los infames, que son unos bichos que saben que utilizan la política única y exclusivamente para su beneficio personal, normalmente económico. Y en tal sentido se posicionan en función de ese interés y nada más. Luego están unos que son igualmente nocivos, porque su acción también hace daño, que son los cándidos. Que son los que de verdad creen que están en un sistema, que de verdad creen que le están haciendo oposición a Lucinchi o a Luis Herrera. O sea, que creen que de verdad que creen que están en Suiza, que creen que están en un debate donde le van a respetar sus garantías y todo aquello. Son pendejos, son imbéciles. Yo les digo cándidos para guardar el decoro con gente a la cual le tengo aprecio, como por ejemplo, voy a nombrar, por ejemplo, a mí me parece que el señor Américo de Gracia es una persona honorable. Yo pensé que quedaba todavía una franja de tipo donde puedes meter a Américo de Gracia, a tipo como Omar González, gente de la tendencia de María Corina, que son tipos que están allí casi como pagando la penitencia de ser nuestros representantes de lo que queda de pueblo. Allí es donde está la candidez. Porque en esa candidez de pensar que de verdad existe un parlamento, en esa candidez de pensar que de verdad desde el parlamento, a mí me da o sea, me conmueve de verdad hasta al borde de las lágrimas. Cuando yo veo a estos señores de la fracción 16 de julio pidiendo debatir sobre tal tema, como si debatirlo va a ser algún cambio, pero lo peor no es eso, lo peor es que les niegan el debate, chicos. Y entonces yo de esto ya casi me tiro del piso a llorar de la lástima que me dio, porque aquí no se ha debatido tal tema, le dieron negado. Entonces yo dije, bueno, es que no solamente son cándidos ellos al pretender que con un debate van a cambiar las cosas, sino que son tan cándidos que creen que los otros de verdad quieren debatir. Entonces, la candidez frente a un régimen como este. Mira, la candidez frente a un régimen como este. Una candidatura triunfante de María Corina. ¿Creen en la salida electoral todavía, chico? Lo dijiste tú, no yo. Ahora, hablando de la salida electoral, hoy leí la respuesta, creo que a Sosaspurua, o a ti, Daniel, o a ti, Franceschi, a uno de ustedes tres, de un amigo mío, por cierto, muy buena persona y muy honesto, por cierto, que le estaba diciendo, hablando de candidez, le estaba diciendo a quien estaba apoyando, diciendo que la única salida es una salida militar, ¿no? Una injerencia militar, que si se cree que las madres de los estadounidenses, colombianos, brasileños, que vendrían aquí a arriesgar su vida y van a estar de acuerdo con eso. Pero eso tiene que contestarlo Franceschi, porque él es el que cree en esas cosas, yo no. Ya va. Es que reducir todo lo que uno piensa sobre las perspectivas del colapso histórico del Estado venezolano y qué puede llenar el vacío de esa tierra de nadie poblada por ampones en su clase política y en su clase militar, reducirlo a responder esa idea sobre qué pensarán las madres de los hijos que van a salvar, me parece un despropósito, tú, Napoleón. Ahí lo que viene es, en el mejor de los casos, lo que dijo Henry Ramos hoy en la asamblea. Cuidado como viene un reventón. Bueno, ahora lo llaman es reventón.
Ahí lo que hay es la perspectiva de que colapsa, eso que queda allí colapsa. Y si colapsa, ¿quién llena el vacío del colapso? Hay los que creemos, habiendo leído algo de historia, que los estados se constituyen para defenderse de otro estado, que hay una dialéctica, un antagonismo de estado y que la fisonomía social, política, cultural, jurídica de las naciones es detrás de cada estado que se atrinchera para defender privilegios o la tierra de ese estado, el gentilicio, qué sé yo. ¿Qué viene para Venezuela? ¿No es acaso una constatación ya que el Estado venezolano se fue al demonio? ¿Que lo que queda es una fracturación cada vez más pormenorizada de eso que fue el Estado venezolano, y que esa es una federación de 200 o 300 mafias, de planes carcelarios, de planes de ministerios, de planes de oficiales de distintos tipos, de atesoradores de oro, de dólares, de los depósitos de dólares y euros de Diosdado, de Maduro, que es el coto de casa en el presupuesto de Cilia o de lo que pueda quedar de esas marramucias que le han hecho a todos 1.000 millonarios, a ellos y a 50 descendencias por delante. Esa clase de miserables, que incluye segmentos de la oposición que han sido sus cómplices, como decía Daniel, eso que está allí frente a nuestros ojos, ¿qué lo va a sustituir? En algún momento termina esta comedia ridícula de que existimos como Estado venezolano. No sé quién va a estar, sino otros estados que vigilen que aquella tronera institucional e histórica, militar y de anarquía y barbarie generalizada no se contagie. Cuando uno le pide que Colombia intervenga, y los colombianos no han entendido eso todavía, es que sálvense ustedes de la gangrena que va para allá. Esa es la discusión. Cuando le decimos Estados Unidos está en la necesidad de intervenir en una fuerza multilateral, es para decirle, ustedes van a pagar 100 o 200 veces peor el hueco histórico que queda en el norte de América del Sur de una barbarie que gana terreno y que ya, por cierto, tienen una primera muestra con la crisis generalizada de varios de los regímenes que se creían estables. Pero es que además no se trata del día D y una invasión como en la Segunda Guerra Mundial. No, es un proceso. No. Además se trata de una injerencia militar, puede ser un grupo de gente de esos que se les paga para hacer ese tipo de intervenciones y con militares venezolanos al frente, ¿no? Sí, que está marchando ya, no creo. Porque ¿qué otra salida? Con Pablo Medina de líder. Eso está marchando ya. Yo no sé qué papel puede estar jugando Pablo Medina, pero esos mercenarios, eso ya está en el escenario. Perros de la guerra, voluntarios, militares honestos. Eso es para contestarle a mi amigo que le dice de una forma, de esa forma, es que las madres de los colombianos, de los americanos, no, las madres de los colombianos y americanos, sus hijos, son mercenarios, que son los que vendrían. Pero bueno. Pero yo no estoy tan seguro, Napoleón, de que la discusión sobre qué hacer con Venezuela haya llegado ya a la sala de la casa de esos que tu amigo menciona. Es una reflexión, ¿eh? Porque yo no creo que en los Estados Unidos, en la América profunda, como acostumbran ellos a decir, se sepa siquiera qué importancia tiene Venezuela en la vida de ellos. Porque ni siquiera está posicionado desde el punto de vista de matriz de opinión, como si lo estuvo el tema de las supuestas armas de destrucción masivas de Irak. ¿Acaso lo saben qué significa el Yemen para las familias norteamericanas? No lo saben, pero sí saben lo que significa. Sí saben lo que significa. Allá está la flota yanqui. Pero permíteme, pero sí saben lo que significa el horror del terrorismo islámico. Y cuando tú le vendes entonces el terrorismo islámico, cuando tú dices en Yemen el terrorista es islámico, no tienes que decir más nada. La gente dice, ok, cuando mátenlos. dices que en Venezuela hay Hezbollah, y cuando dices que en Venezuela los rusos están metiéndose, y cuando dices que Venezuela está a un paso de mingo de los Estados Unidos para poner armas atómicas. Ustedes que están en los Estados Unidos, díganme, ¿eso se discute en la sala de la casa de la familia de los Estados Unidos? Esas cosas no se discuten. No. Es allí donde está la salida. ¿Cuál es la salida? Tú dices que tú no estás de acuerdo. ¿Cuál crees tú entonces? No. No tiene salida al país.
Napoleón, Sí es una extracción completa. No se trata de discutir lo que los pálpitos de mi amigo Daniel. Aquí el pálpito, el único que puede funcionar, Daniel, es el pálpito de si esto tiene solución pacífica, electoral o no sé qué regorgalla. No la tiene. No. Esto es a tiro limpio. Yo lo sé. Es una solución como históricamente ya sabían los suizos en el siglo XIII, XIV. Los pacíficos y honradísimos suizos, ¿tú sabes qué eran? La carne de cañón de los ejércitos papales, de lo que todavía queda la remembranza de la Guardia Vaticana. Claro. Esos eran de entonces ya los famosos. Pero que mi planteamiento no es que eso sea falso. Yo estoy completamente convencido de que la salida en Venezuela, desde hace mucho, bueno, nunca, desde que el chavismo llegó al poder, ha sido ni pacífica, ni constitucional, ni gluten free, vegana, marihuanera, nada de eso. O sea, para mí, desde que se hizo, desde que se confeccionó una constitución a la imagen y semejanza de Hugo Chávez, que se la hizo a su medida y después, no contento con haberse hecho la constitución a su medida, se la rehizo porque engordó unos kilos y necesitaba más tela. ¿Tú no recuerdas quién votó en contra? Yo voté en contra cuando me lo preguntaron. No, yo que no la firmé. Yo no firmé esa mierda. Pero yo también. Desde el primer día. Ya va. Ángela tampoco la firmó, pero ella dice que eso no se hizo a imagen y semejanza de Chávez Frías. Hay opiniones. Inclusive Chávez Frías quiso imponer varias cosas, ¿no? Y la misma gente, tanto de la oposición como muchos de los miembros que estaban con Chávez, que no era ella porque ella fue independiente y elegida como independiente, votaron en contra. Pero Napoleón, pero eso, el hecho de que Chávez no haya impuesto todo lo que quería hacer en el 99 no hace a esa constitución buena ni positiva. Y para muestra de eso tenemos el desastre que tenemos ahorita. Pero mi planteamiento fundamental es que sí hace falta una salida. A mí no me gusta decir que es una salida militar. ¿Por qué? No es militar, en estricto sentido, pero no es estrictamente militar. Es una salida que implica armas. Puede ser, por ejemplo, un ataque fulminante de drones. El problema es que usted no me deja hablar. No, señor Franceschi. Sí, pero Daniel Lara, trato de impedirte. ¿Eres tú? Yo lo que digo es que tiene que no me gusta decir por mero capricho o análisis histórico, que debe ser una salida militar. Yo considero que debe ser una salida armada, que es distinto. Porque el gran problema que tiene Venezuela, casi desde 1832, sino desde antes, es el arbitrio militar en la resolución de los problemas de la sociedad venezolana. Vaya. ¿Por qué no superamos discusiones? Estoy de acuerdo con lo que tú acabas de decir. Listo, sigamos. Yo no estoy de acuerdo en lo que acabas de decir. Vamos a estar claros. Porque yo no creo que haya sido dañino para la historia del país y para que exista país Juan Vicente Gómez. Yo no creo que López Contreras haya sido dañino para empezar, aunque Uslar Pietre dice que lo inició Gómez, la democracia en Venezuela, López Contreras. Yo no creo que haya sido dañino Medina Angarita para el país. Como creo que la dictablanda de Pérez Jiménez no fue dañina para el país, excepto en la libertad, la democracia y la parte política. Pero yo no creo que ellos hayan hecho un gobierno donde el balance sea desfavorable para ellos, a excepción en el caso de Gómez y en el caso de Pérez Jiménez, de los muertos y los torturados, que son mucho menores que los actuales. Pero muertos y torturados también lo hubo. Una discusión histórica de ese calibre. Una discusión histórica, casi que tú estás diciendo que existimos. Sí, existimos gracias a la historia de Venezuela. ¿Y qué tal si te sumo allí como de paso que la independencia fue un disparate y que la clase militar de 1820-30 nos legó fue el desastre de esa independencia? Y que legó el caos del siglo XIX. Simón Bolívar no se debe la independencia de Venezuela a Simón Bolívar, sino a Juan Vicente, a Páez,
porque Páez fue el que se sale y que no está de acuerdo con la Gran Colombia. Yo lo que quiero introducirte en esa temática abstrusa de echar para atrás la historia y empezar nosotros. No, chicos, la historia es lo que existió, lo realmente existente. No, pero espera tú, entonces, de que los generales han sido los militares dañinos para el país ha sido Lara Farías, que creo que lo tiene al lado. No, pero usted, mi estimado Napoleón, está equivocando, está confundiendo las peras con las manzanas. Porque resulta ser que el gran problema es que cuando usted me habla de Juan Vicente Gómez, cuando usted resucita, usted ha exhumado el cadáver de Juan Vicente Gómez, ha exhumado el cadáver de López Contreras, de Medina Angarita, me ha puesto todos esos cadáveres aquí enfrente, ¿verdad? En una labor de medicina forense periodística. Debo decirle que sin duda alguna hay que reconocer las buenas y las malas. Aquí se unificó, se creó una nación distinta a la que existía antes en el periodo gomecista. Eso es indubitable, eso es inapelable. Eso es una cosa. Segundo gran acuerdo. Pero la salida es armada y hay estado en Venezuela porque hubo la dictadura de Gómez. Dale. Pero, porque siempre hay un pero, el asunto es que el arbitrio militar no es culpa de los militares. El arbitrio militar es culpa de la sociedad, que no se atreve a dejar su eterna adolescencia. Eso es una abstracción. No es una abstracción, estimado Franceschi, porque la sociedad venezolana... a Lucifer también, entonces. Pero la sociedad venezolana no puede estar llamando, chicos, un tipo de armas cada vez que no sean capaces los políticos de ponerse de acuerdo. Si la sociedad como la conocemos, realmente existente, no tiene esa capacidad de decisión en una especie de arcano ideal donde son llamados a decidir los destinos del país. Claro que la tiene. Claro que la tiene, Franceschi. Revísate la prensa de los años 80 y 90 para que tú veas cómo gente de distinta pelambre política hacía llamado a la intervención militar para resolver el problema de desorden que había en el país. Eso es una realidad, y es una realidad ahorita también. Cuando tú escuchas a la gente que está alrededor de Guaidó diciéndole a los militares, pónganse del lado correcto de la historia, porque resulta ser que ellos son los que están escribiendo imagínate tú, ni papá Dios, que escribe con trazos derechos sobre líneas torcidas. ¿No? Estos dicen que ellos están del lado correcto de la historia y le dicen a los militares, pónganse de este lado. ¿Qué es eso? Y cuando lo dice el chavismo, cuando el chavismo dice que la Fuerza Armada es chavista, socialista, con comunista, autopista y todo lo demás, ¿qué es lo que hacen? Buscar el arbitrio militar, exigirle a los militares que se pongan en el lado partidista en el que ellos están. A eso es a lo que yo me refiero. Los militares van y toman el poder de donde los civiles lo dejan tirado. Yo lo que no estoy de acuerdo, yo lo que no estoy de acuerdo contigo es que la sociedad civil en los 70 y 80 estaban buscando a los militares. Al revés. Todavía 80 y 90. Todavía creían en los partidos políticos porque realmente el país creció en los primeros gobiernos de Adey de Copey y creció como 80 y 90. Tú revisas los sondeos de opinión en los 80 y los 90 y las tres principales instituciones que aparecían con los primeros puntos en la sociedad venezolana eran la iglesia, los militares y los medios de comunicación. Sí. Y por allí abajo aparecían los partidos políticos. Sí, sí. Cuando tú ves, yo rescaté en estos días una intervención de un hombre que yo le tengo mucho respeto, más allá de sus posiciones. Cuando estaba en discusión la destitución de Carlos Andrés Pérez, hubo un grueso sector opositor venezolano, opositor a Carlos Andrés Pérez, que planteó que quien debía encargarse de la presidencia era el ministro de la Defensa y que el árbitro debía ser de las Fuerzas Armadas. Eso lo hizo Vladimir Hesse a nombre de la fracción parlamentaria de su partido Nueva Generación Democrática. Eso se planteó aquí en el 93. Aquí cuando sacaron los militares a la calle para reprimir los hechos del 27 de febrero del 89, no se convirtió en lo del Valle Alegre presidenciable. ¿O es que acaso cuando Hugo Chávez irrumpe en el escenario en el 92, no estaba la gente diciendo que era necesario que un militar pusiera... Pero no exagere, vale, no exagere. No. Vladimir Hesse y su partido siempre fue un partido pequeño. Y sí, curas, militares y medios de comunicación eran los que eran más respetados y tenían mayor credibilidad. Pero nadie estaba buscando un militar golpista. Porque llegó Chávez llegó en un platillo volador. No llegó en un platillo volador. Un golpista, como lo fue tu admirado Rómulo Betancourt, y mío también, por cierto, que fue un golpista. Y después, cuando llegó al poder en el 59,
¿no? Se comportó totalmente diferente a cuando venía de la izquierda y del Partido Comunista, que no fue afiliado de Costa Rica. Vale. Yo nunca he ido a una conversación de dibujos tan libres como los que presento hoy. ¿A dónde va esto? ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Para qué fue que me invitaron? Tiene que tener un objetivo, una conversación. Discutir de historia, discutir de los verdaderos problemas. Los verdaderos problemas son más feos de lo que ustedes se imaginan. Porque la sociedad venezolana está en pleno proceso de disolución. En este viaje podemos perder hasta la existencia como nación. Ya estamos perdiendo el Estado desde lejos. ¿A quién llamamos para que nos reconstituya como nación y como Estado? Alguien tiene que ayudarnos. Entonces sale la vieja de Wichita que no va a dejar que su hijo vaya a pelear por Caracas, no sé qué. Bueno, está bien, Daniel, yo no me voy a meter en eso. Pero hay un problema. ¿Ustedes cómo ven los hilos históricos? ¿Son o no son existentes los imperios? Porque Venezuela, una vez más, como allá en la época de la independencia, con los colmillos del imperialismo inglés, del colonialismo inglés, y tratando de liquidar el imperio español y los franceses invadiendo España, era un lío de imperio el que nos trajeron aquí a la guerra civil en Venezuela. ¿Y eso cesó? No, está vivito otra vez. ¿A quién mandó un avión de billete allí? Que lo mandaron a Antier y que un billete. ¿Será verdad que mandaron un avión lleno de dólares? ¿En Rusia? ¿Y quiénes han sido los grandes beneficiarios de la administración Chávez Maduro? Rusia y China. Y ese imperialismo de cuarta categoría pestilente de Cuba. ¿Y qué más? Las guerrillas del Medio Oriente y la potencia de Irán como telón de fondo de todo esto. A ver, ¿dónde está nuestra identidad resguardada por un Estado venezolano que supo conservar las distancias? No, chico, el pobre país se lo han esguazado una vez más los líos de imperio. Y el Estado venezolano está desapareciendo frente a nuestros ojos. Ese es nuestro problema de fondo. Todo lo demás es accesorio. Que termine esto con una guerra civil, con un reventón, como dice Henry, con una invasión colombiana, ojalá, con una invasión yanqui que no van a ser pendejos para mandar miles de marinos, sino que un solo portaaviones allí mandando misiles muy precisos y drones muy precisos con nombre y apellido, pueden resolvernos el problema. No resolver, sería bien feo decirlo, pueden llevar el problema a un nuevo estadio de soluciones armadas, como la quieran ir. ¿Por qué tienes ese gesto de displicencia, querido Daniel? Porque a mí el tema de cuando tú dices resolver el problema, es que yo creo que la salida del chavismo del poder no resuelve el problema, sino que resuelve unos e inicia otros. Porque aquí el problema, cuando tú hablas de la disolución de la nación, pero aquí estamos hablando de valores y de símbolos. Estamos hablando inclusive hasta de ideas, de la idea propia de nación. O sea, ¿qué es Venezuela hoy, chico? Esa es una gran pregunta que no tenemos ni siquiera, lamentablemente, los focos puestos sobre intelectuales de valía que puedan responder una cosa como esa. ¿Qué es Venezuela hoy? ¿En qué terminó Venezuela hoy? Venezuela terminó siendo hoy lo que sale en los medios de comunicación venezolanos. Venezuela es esa clase política. ¿Venezuela es qué? Venezuela es ahorita esa masa de pobres ciudadanos depauperados en la calle buscando qué comer. O sea, Venezuela que Venezuela es su pasado nada más. Es parte del país real. O Venezuela es su pasado nada más, es una ilusión, una cosa que está allí. Existe el territorio nacional unificado. Puede un gobierno de verdad, un gobierno que llegue a restaurar la república, tiene territorio que defender. Las fronteras, dentro de esa frontera hay control. Teóricamente tenemos un territorio delimitado. Y lo que dijo algo con sentido que dijo el tal Pence, que no es que lo inventó él, pero Estado fallido es un Estado sin fronteras. Ese es nuestro drama en Venezuela. El Estado venezolano dejó de tener unos límites determinados. La prueba es que entran y salen los fascinerosos del ELN y la FARC a despacharse y a hacer vuelto, igual del Hezbollah. Y es hora de que los señores de Colombia resuelvan si ellos los va a abrazar y los va a agarrar por el cogote y los va a batir contra el suelo. Un vacío histórico de un Estado que deja de existir de este lado de la frontera.
La cosa es más grave de lo que la gente cree. Por eso cuando uno escucha debates como el de esa Asamblea Nacional de OEP, estos locos ¿de dónde salen, chicos? Estas ficciones ¿de dónde cuajaron? ¿En qué cerebro, chicos, de una pobreza infinita? ¿Qué es lo que discuten, Dios mío, sobre el CNE? Gorrín, dueño de las instituciones, apunte billete. El otro es diputado porque le paga la vida a Gorrín. El otro... Pero ¿de dónde salió esta cosa que nos pretenden hacer heredar como país? Es mucho más grave lo que la gente no ha percibido todavía. Entonces, yo estoy de acuerdo con todo lo que ustedes han discutido de la pertinencia de todos esos debates, pero el gran debate sigo esperándolo, no entre nosotros, digo, sigo esperando en el país. ¿Hasta cuándo es que aguanta esto antes del estallido general de esta clase política de miserables y de la clase económica que ya estalló hace rato y se transformó en contrabandista, en, ¿cómo se llama?, en vivianes del cambio de dólares y de la ruina de la moneda? ¿Qué es lo que viene? Pues ¿sobre qué base construimos algo? Me imagino que reconstruir el Estado. Por eso hay que pensar seriamente en qué tipo de Estado. Por eso puede ser útil discutir sobre nuestro pasado, porque lo que realmente se impone es ir a hoja cero, otra vez. Hoja cero. Por eso las discusiones sobre la independencia sí son pertinentes, porque somos hijos de una guerra civil y de una secesión absolutamente, digamos, idiota contra España en 1821. Porque lo que está pendiente ahora es que no solo es la herencia de la independencia que se hizo inviable, como se llama, como criterio de fundación nacional, sino que lo que hay ahora es peor más que nunca, de disolución de fuerzas que nos han llevado a este desastre. ¿Sobre qué base refundamos esto? Esa es la pregunta que hay que hacernos ahora. Esa pregunta sería extraordinaria para la próxima conversación, porque no pretenderán ustedes que después que Napoleón Bravo obligó a Alberto Franceschi a suspender su almuerzo para conversar sobre esta cosa, nosotros no vamos a volver a hablar en estos temas. Yo me imagino que esto será, no sé, una vez por semana para contribuir a la dieta de Franceschi. Acercas un poco y no te pones como Daniel Lara. No me suspendiste el almuerzo, me suspendiste mi preparación del almuerzo. Esa peor. Era un modestito almuerzo que yo mismo hago porque mi mujer estaba con sus hijas en el día de hoy que les prometió visitarla. Y entonces me quedé yo al mando de la cocina. Nada excepcional, no he perdido nada excepcional. Bueno, pero eso es importante porque acuérdate que decía Napoleón que los ejércitos caminan sobre los estómagos de sus soldados. Mira, una cosa, entonces... Pero me han dejado la impresión de que acabé con la discusión. No, a mí me parece un magnífico punto el que has planteado, Alberto, porque en efecto es así. O sea, la discusión aquí tiene que ir al fondo. Y con tu permiso, Napoleón, yo creo que sobre eso se puede seguir hablando, porque sin duda alguna el fondo no se está debatiendo. Fíjate que es tan dramático, es que no se está debatiendo el fondo, que en los debates políticos, en los debates en los medios de comunicación convencionales, en los debates inclusive que tú ves en las propias redes sociales, nadie habla de lo que debería ser para mí el pilar fundamental de la construcción de una nueva Venezuela, que es la educación. La educación en valores, fundamentalmente. O sea, aquí se lanzan nombres para canciller, se lanzan nombres para embajadores, se lanzan nombres para ministros del petróleo, para ministros de la defensa, pero nadie dice, fulano de tal debería ser ministro de educación. O sea, aquí nadie le está interesando una cosa como esa, que debería ser la primera preocupación si se quiere hablar del fondo de la Venezuela que se quiere construir. Bueno, yo creo que es un buen final el colofón Sin duda. Y la cara de Napoleón me dice que él está de acuerdo también. Sin duda. Sería un buen ministro, Napoleón. No, yo lo que pienso, hablando de serio, antes de terminar, es porque mucha gente se debe quedar con la angustia de que entienden que ustedes no le ven una salida, por lo menos lógica, al país todavía. No digo con ese puño de paniaguados y improvisados y piratas de esa clase política, no. Es más serio el tema de lo que el venezolano común se imagina. Estamos en manos, chicos, de los discursos de Henry Ramos. Estamos en manos de la imbecilidad de Guaidó.
Estamos en manos de esa corte de malandros que dirige la Fuerza Armada de Venezuela. Estamos en manos de ampones políticos, chicos, que dirigen el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Es cosa gravísima, Napoleón. Ahora, ustedes no ven en las nuevas generaciones políticas y algunos de los nuevos partidos políticos ningún viso de modernidad, de actualidad, de posibilidad de que puedan cambiar poco a poco las cosas, porque evidentemente si están dentro de Venezuela y ejerciendo no en el escondidos, sino en la propia asamblea, en el propio Congreso, donde unos días es la Asamblea Nacional y otros días es la Constituyente, no creo que tenga mucha libertad para hacer, o a lo mejor no vale la pena que tengan esa libertad y que lo importante es que se vayan a la clandestinidad. ¿Qué es lo que ustedes piensan sobre la nueva dirigencia política? No la que fracasó, que hundió a los partidos tradicionales. Ellos, y además que en el mundo entero los partidos tradicionales están en decadencia. ¿Tú sabes cuál es el problema de tu razonamiento? Que tratas agónicamente de encontrar una continuidad de ese perraje que está en la clase política venezolana. No tienen destino, Napoleón. ¿No te parece suficiente que nos acabaron con el país los chavistas y los que fungen de opositores? ¿No es suficiente habernos llevado a este impasse, chicos, que lo que dan ganas es sentarse a llorar indefinidamente? Porque no hay ningún vínculo de la nueva Venezuela con eso que ellos... Pero espérate, Franceschi, yo me baso en una afirmación que tú mismo hiciste, no Daniel Lara Farías, tú, ¿no? Y que Daniel avaló, que cuando hablaste bien de María Corina Machado y hablaste bien de algunos ¿Cómo le vas a echar la vaina a María Corina ¿Cómo le vas a echar la vaina a María Corina que de ella dependa nada, chico? María Yo le voy a echar esa vaina. En el viento de ese lío. Napoleón, si alguien no puede hacer nada, es María Corina Machado. Ella lo que le agrega es un toque de dignidad a lo poco que pueda quedar de esa clase política de la que ella forma parte, puesto que se relaciona con ellos y le aspira a que ellos rectifiquen o hagan cosas y su fracción. Pero es que si algún día sacan la más elemental de las conclusiones, es que deben clausurar ese negocio que llaman esa verdadera oposición, porque lo que ellos tendrían que militar es por lo estrictamente nuevo, de ruptura completa y total. María Corina lo insinúa. Sería injusto si yo dijera que ella lo que está aspirando es elegirse presidenta. Eso lo tuvo en el pasado, pero dejó de hablar de eso. Ahora habla de la ruptura, del corte quirúrgico, cosas que uno planteó hace 10 años. Escucha, a veces yo leo cosas mías de hace 10, 15 años. Yo, Dios mío, si estas cosas uno las viene planteando inútilmente. Tú no puedes haberlo leído, pero te lo voy a refrescar. Un artículo del 9 de noviembre del año 2003 o 2004. 15 años, chicos. Nuestras bases yanquis en Colombia. Era el título de mi artículo. Hace 15 años. Para mí es una obsesión de que los chavistas tenían que saber que el derrotero por el que llevaban al país llevaba la colisión con Estados Unidos y su fuerza estacionada en Colombia. Por supuesto, yo no puedo ahora exhibir ningún músculo de esas, pero lo que vaya a pasar tiene que ver con esas bases, porque el chavismo ha jugado con todo el hemisferio haciendo, chicos, desastres con las brisitas ¿cómo se llama? Que ellos ahora quieren atribuirse. Son tan aventureros que los pleitos ajenos se los compran como si ellos fueran ¿cómo se llama? Los productores. Entonces, ese continente que tenía antes un imperio que, digamos, se suponía que era el tutor de esta vaina, bueno, ese imperio ha claudicado, porque el señor Obama terminó, chicos, hartándose en un paladar cubano allí, ¿entiendes? Y capitulándole a los Castro, y capitulándole al Santos ese y su plan de ¿cómo se llama?, de acuerdo con la FARC. Esa dirección norteamericana es la fuente de no poca de nuestras desgracias. ¿Cómo se llama? Coludidos con la clase política de oposición.
cumple algún papel positivo en esa varilla de Washington, chico, el tal Vecchio y el loco este de Primero Justicia, ¿qué es lo que hace? Ponerse en un billete, chico, más nada, y pasear y primera clase para allá y primera clase para acá y hoteles 5 estrellas. Esa diplomacia de Guaidó lo que da es vergüenza, vergüenza. Y entonces tú vas a depositar la esperanza en lo que queda de tu país, en esa dirección de la MUD. No, chico, yo no puedo engañar a la gente así. Es más, yo creo que el primero que no está engañado eres tú. Tú eres el tipo que tiene menos expectativas sobre esos personajes. Pero lo que queda ya son, si quieren los bautizamos héroes. Héroes de lo que pudo haber sido y no será. La gente de María Corina, la fraccioncita esa, algún juez honrado que quede por allá perdido en Niquitao, qué sé yo, no sé, alguna cosa debe quedar de la fibra del viejo Estado. Yo tampoco les puedo mentir y debo decirles que el tiempo se nos ha agotado por hoy. Estimado Napoleón, ¿cuándo será? Deberíamos tener una nueva cita para estas conversaciones. Imagínense ustedes a Daniel Farías, ¿no? De alcalde, de gobernador y menos de presidente. Él decidió terminar el programa mío de hoy. Sí. Él ya lo decidió. Así de intrépito. Y después habla en contra de la dictadura de Maduro y de Chávez. La mía sería mejor. Eso lo aprendió de Ramos Alú. La mía sería más elegante, al menos. Mira, eso que están hablando ustedes, eso que han hablado de que podemos hacer otro programa, ¿eso es en serio? Sí, claro. Sí. Es que hoy, la verdad es que... Quedas contratado, Franceschi. Es que Daniel Lara ¿Cuánto pagan ustedes? Daniel Lara me habló antes del programa de que tenía solamente media hora por el cambio de hora de los Estados Unidos y demás, ¿no? Y entonces él tiene que alimentarse, buscar el dinero y redondearse con varios programas. Mira, que te lo ratifique, eso, Dani. Eso es una tarjeta. He logrado que por mí. Tarjeta roja. ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué, Francesco? Que te lo confirme Dani. ¿Sabes cuál va a ser la noticia la semana que viene? Tengan el calendario. Las elecciones de España y Dani va a estar allí. Él va a estar en España. Él no va a estar en el panel de periodistas asociado a Vox. Voy a estar en la sala de prensa de Vox reportando para ustedes. Y yo le pedí que también estuviera en la sala de prensa del PSOE para que conozcamos los dos puntos de vista. No, muerte al comunismo. Bueno, en el PSOE no todos son comunistas, no exageremos tampoco las notas. Lo siento. Aunque si tú tienes solamente en el Vox, que es la extrema derecha, creo que todo está... ¿Ves? Este es Napoleón. Napoleón tiene como un cuento distinto en la cabeza al que tiene uno, chico. Sí. Ustedes están empeñados en que yo llegue tarde hoy a mi programa, no lo van a lograr. Despedimos. ¿Qué quiere decir, Franceschi? Tú que eres el mayor de todos. Ya va. Que fijemos una hora la semana que viene, más nada, y sigamos hablando. Esto hay que hablar mucho todavía. Nos ponemos los tres de acuerdo y lo anunciamos. ¿Les parece? Está bien. Sí. Maravilloso. Un abrazo. Gracias de verdad, Franceschi. Gracias de verdad, Daniel. La gente pidió que ustedes hablaran, ¿no? Lo pueden leer en los comentarios de las personas. Pidió que los querían ver juntos. Bueno, ya saben cómo están. Se tienen miedo entre ellos porque saben que la lengua viperina... temen la lengua viperina del otro. Un abrazo a los dos. La semana que viene los tendremos nuevamente juntos. Gracias. Gracias. El socialismo venezolano se ha convertido en una de las peores dictaduras del planeta. Desde el exilio lo combatimos impulsando una sólida denuncia ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Y la vamos a ganar.